un lado, de reductor de impulso y ejerce también como incentivo para hacer cosas concretas que permiten reducir el impulso. Y ahí el proceso se acaba. Bueno, no es que se acabe, eso es un proceso dinámico. Es decir, en la medida en que eso sucede, el individuo va aprendiendo. Y eso es todo. Sí, o sea, no tiene tampoco eso en concreto no tiene demasiado misterio, pero sí que es verdad que puede liar un poco, ¿no? Que al final se está refiriendo en realidad a dos funciones distintas que ejerce el mismo estímulo. Entonces es un poco el lío que puede haber. Eso se podría hacer, se podría extrapolar a una situación que no fuera específicamente fisiológica. Sí. A ver, sí, habría que extrapolar. Cuando él habla de impulsos y necesidades del organismo, él habla sobre todo de necesidades fisiológicas, pero seguramente podemos extrapolarlo a situaciones donde, bueno, donde se crean esas típicas necesidades que no son necesidades. ¿Me explico? También pasa. Al final siempre hay fisiología implicada. O sea, piensa que somos organismos con base biológica, entonces es imposible que no haya esa fisiología. Otra cosa es que esas necesidades sean, como algunos las llaman, primarias o no, pero funciona más o menos igual, ¿vale? A ver, voy a intentar ir por orden, que veo que hay alguna pregunta por ahí. Vale, aquí ya se acaban. Alguien que no podía escuchar, espero que la haya solucionado. Y voy con otra duda del chat. En los procedimientos del condicionamiento inhibitorio, vale, es un pelín adelantado, me parece genial. Entiendo que para llevarlos a cabo, previamente se debe haber realizado la formación del eje excitatorio e inhibitorio. Es decir, que no se realiza al momento. Vamos a ver, depende del tipo de procedimiento, ¿vale? En el condicionamiento inhibitorio lo que sucede es que el EC, que se va a convertir en EC, lo que predice, con lo que se empareja, es con la ausencia de ley, ¿sí? Y eso se puede hacer de muchas formas. De hecho, el manual, no recuerdo en qué punto era, no sé si era el tema 2 o el 3, creo que era en algún punto del 2, diferencia distintos tipos de procedimientos dentro del condicionamiento inhibitorio. Se habla del desemparejamiento explícito, se habla del, ¿cómo se llama?, el condicionamiento estándar, el condicionamiento diferencial. Entonces, hay algunos de esos procedimientos donde en una misma sesión se van presentando a veces el eje excitatorio y a veces el inhibitorio, y hay otros donde primeramente se establece un condicionamiento excitatorio para posteriormente ir introduciendo el inhibitorio, ¿vale? Entonces, se puede hacer de las dos formas. Lo importante es que entiendas, al menos de momento, el concepto de condicionamiento inhibitorio, ¿sí? Que significa que el EC predice la ausencia subsecuente de ley. No sé si con eso te he contestado. No sé si hay alguna otra duda. Vale, pues si es así, vamos a ir avanzando. En la última tutoría, os recuerdo que ya estuvimos introduciendo los diferentes tipos de conductas. En realidad lo simplificamos bastante, pero es una simplificación que creo que puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? En el punto en el que estamos. El tener esto muy claro es fundamental para que más adelante nos vayan entrando bien los distintos tipos de aprendizaje y no nos hagamos líos, que a priori puede parecer una cosa sencilla y luego un clásico que ya no suelo encontrar, pues tiene que ver con dificultades a la hora de separar, por ejemplo, condicionamiento clásico y operante. Entonces, es importante que desde ya tengamos esto claro porque, como digo, nos va a permitir ir con más fluidez más adelante. Estuvimos diferenciando, ahora sí, dentro de la conducta aprendida, ¿vale? Estamos ya, de momento, vamos a centrarnos un poco ahí, ahora matizaré esto. Nos encontramos dos posibilidades, que haya reflejos que se involucren en el proceso de aprendizaje o que haya lo que llamamos conductas operantes, ¿vale? La conducta refleja, dijimos que se produce de una manera elicitada. ¿Alguien me recuerda qué significa eso? Provocada, disparada, de manera automática, ¿sí? Se presenta un estímulo y eso dispara, sí o sí, en condiciones normales, esa respuesta. La operante funciona de una manera un poquito diferente, similar en algunos puntos, pero diferente en cuanto a su naturaleza, porque ahora ya no hablamos de conductas que se disparan de manera automática, sino de conductas cuya probabilidad de emisión aumenta o disminuye. Es decir, tenemos conductas que se pueden dar con mucha probabilidad, pero eso no significa que estén disparadas de una forma automática. En otras palabras, la conducta operante no depende, como sí hacen los reflejos, exclusivamente del estímulo que le antecede, ¿vale? Las conductas operantes, claro que dependen de ese estímulo, pero dependen también de otras cosas, ¿sí? De las consecuencias que hubo en el pasado tras su realización, de variables que tienen que ver con la motivación, del resto de estímulos presentes, ¿de acuerdo? Entonces ahí encontramos una diferencia muy importante, que los reflejos se dan, sí o sí, en la medida en que aparece el estímulo correspondiente, y las operantes se dan con mayor o menor probabilidad, dependiendo de muchos factores, ¿vale?
Sí, estamos empezando el tema 2, pero os recuerdo que yo doy el tema 2-3, ¿vale? Los temas 2 y 3 los doy de forma conjunta, de manera integrada. Entonces, a medida que vayamos avanzando, veréis que hago alusión a cosas que a lo mejor son del 2 o cosas que son del 3, intermezclo. No sigo el mismo orden del manual y lo hago a posta porque creo que luego permite entender mejor el orden del manual, ¿vale? Ese es mi intento. Muy bien. Voy a daros porque el manual así lo hace, alguna pequeña pincelada sobre conducta innata, aunque voy a intentar pasar más o menos de puntillas, porque básicamente pues, tenemos que centrarnos en el aprendizaje, ¿no? Que es para, sobre todo, lo que más estamos aquí. No quiero, de todas formas, que os quede la sensación de que esto que os voy a explicar ahora no es importante, solo porque le dedicamos menos tiempo. Por supuesto que es importante, es importantísimo, de hecho. Lo que pasa es que, lógicamente, pues tenemos que centrarnos más en unas partes que en otras, ¿no? Y esta asignatura es aprendizaje, y por eso vamos a poner mucho el foco ahí. Pero que a nadie le quede duda de que esto tiene mucha importancia. Ya, de hecho, la semana pasada os lo comenté, ¿no? Como realmente esa división entre innato y aprendido es un poquito artificial y que, de hecho, absolutamente todo el aprendizaje tiene, en cierto modo, una base innata. Y que, sin ir más lejos, los propios, como voy a explicar ahora, los propios mecanismos del aprendizaje, condicionamiento clásico, operante, aprendizaje unidistribular, que también hablaremos de él, son mecanismos seleccionados por la evolución. Es decir, que de manera innata aprendemos. Es una chorrada, eso que dicen por ahí, de que hay que aprender a aprender. Por suerte no. Nacemos sabiendo aprender, ¿no? Disponemos ya de mecanismos que nos permiten aprender porque han sido seleccionados por la evolución, probablemente por su carácter adaptativo. Entonces, en cuanto a la conducta innata, alguna consideración importante, que ya, de hecho, aunque sea de pasada, ya seguramente hemos comentado en anteriores tutorías. Lógicamente, la conducta innata existe por su carácter adaptativo, ¿no? Por esa manera en que nos permite adaptarnos al medio, ajustarnos a las demandas del medio. Ya estuvimos hablando de los procesos de selección natural y cómo en esos procesos de selección natural no solamente quedan seleccionados algunos de los rasgos que definen, ¿no? Físicamente lo que es una especie, sino que también quedan seleccionados repertorios conductuales. Por favor, os ruego silencio, que es muy... Por favor, silencio. Si queréis hablar, no pasa nada, pero iros porque es muy molesto. Repertorios conductuales, ¿vale? También quedan seleccionados a través de la evolución y el ejemplo que estuvimos poniendo es el reflejo de succión, sin ir más lejos, ¿no? Hablaremos de muchos otros, como puede ser el reflejo de salivación, reflejos de parpadeo, en fin, hay un montón. Cosas importantes. La conducta innata, aunque muchas veces hablamos de ella como esto es innato, es importante luego puntualizar que dentro de ella hay diferencias, ¿vale? De hecho, solemos destacar 3 grandes bloques dentro de la conducta innata. Uno de ellos son los propios reflejos innatos, que son a los que más importancia vamos a dar aquí, por la presencia tan importante que tienen en algunos procesos de aprendizaje después. Pero existen otro tipo de conductas que también son innatas, que no entran exactamente dentro de la categoría de reflejos, pero que igualmente son muy relevantes, ¿vale? Tenemos que conocer. En este caso son las llamadas pautas de acción fijas, también conocidas como pautas de acción modal, y lo que llamamos el mecanismo de variabilidad conductual, que también es innato. Entonces vamos a ver alguna cosita en relación a cada uno de ellos, empezando por una parte que es fundamental, que probablemente os suene ya, a lo mejor de otras asignaturas, o de haber revisado estos primeros temas del manual. Sí, ¿verdad? O sea, eso de estímulo incondicionado, ¿todo el mundo lo ha escuchado alguna vez ya? ¿Sí? Perfecto. Eso me ahorra algunas cosas seguramente. Claro, a partir de este momento, pensad que vamos a empezar a entrar ya en un plano mucho más técnico. Estaréis escuchándome todo el rato hablar en términos de EI, RI, CRC. O sea, en principio, no es porque me esté dando un ictus, sino porque, bueno, estamos llegando a ese punto, ¿no? en el que alcanzamos mucha especificidad terminológica. Y es muy importante, aunque parezca una tontería, saber manejarlo, ¿vale? Que de aquí a muy poquito todos estos términos lo manejéis con toda la fluidez y agilidad posible, porque de lo contrario, bueno, luego surgen dudas, ¿no? Voy a tratar de ser muy claro al respecto de lo que significa esto y que eso nos ayude después en todo lo que está por venir. ¿Alguien sabría decirme a qué llamamos estímulo incondicionado? Así con sus palabras. Natural, ¿vale? Es un estímulo que se da por sí mismo sin ningún tipo de condicionamiento. O sea que
Vale, van por ahí los tiros. Es, por ejemplo, la comida. Aprendizaje previo. Por ejemplo, la comida. Cuando Bien. le das un estímulo al cual hay una respuesta incondicionada. Muy bien. Perfecto, vamos a poner los tiros. Vamos a ir, si os parece, incluso más a la base, porque aquí hay cosas que, aunque muchas veces se dan por hechas, es importante, o mejor dicho, imprescindible, recalcarlas. ¿Quién sabría decirme qué es un estímulo? Fijaos que he quitado la parte de incondicional. Tanto, ya sea propio del ambiente, que puede ser detectado pues, por estos sistemas de... Vale, me gusta. Vamos. ¿Algo que provoca o es el propio cambio en el ambiente? El estímulo. Yo creo que provoca. Algo que provoca cambios en el ambiente es un estímulo. Yo diría que más bien son los cambios en el ambiente, precisamente a lo que llamamos estímulo. Pero vamos a ir todavía más a la base. ¿De qué manera puedo yo describir o definir lo que es un estímulo? E insisto, de la forma más sencilla que se nos ocurra. Un estímulo, que no se olvide nunca, es algo que estimula. No es ninguna tontería lo que acabo de decir, porque más adelante van a empezar a aparecer aquí otros términos, como por ejemplo el concepto de estímulo neutro, que seguramente os suena, y rápido está quien dice, un estímulo neutro es cualquier estímulo que no provoca una respuesta. Eso es un oxímoron. ¿Vale? Neutro y blanco. ¿Cómo? ¿Neutro? Neutro y blanco. Estímulo blanco, no lo he oído en mi vida. No sé qué te refieres, una luz blanca que se utiliza a veces en... Por favor, ¿Ruido blanco? A lo mejor te estás refiriendo. pues creo que era estímulo blanco. El ruido blanco sí es una cosa que se considera en algunos experimentos. El estímulo blanco no lo he escuchado jamás. No lo sé. Ni idea. Un estímulo siempre es algo que estimula. Y por lo tanto, para que yo llame aquí, en este contexto, a algo estímulo, a cualquier evento que sucede en la naturaleza, tiene que estar provocando una reacción por parte del organismo. ¿Vale? Si esto no es así, entonces eso no es un estímulo. Es un evento, una circunstancia, una cosa que ha pasado, o como le queramos llamar. ¿Vale? Para que lo consideremos estímulo, tiene que estimular en el momento o en el contexto en el que sea. Por tanto, dentro de los estímulos, ahora sí, hacemos diferencias. Hay muchas cosas que hacen que respondamos, pero la función que tiene cada uno de esos estímulos puede ser muy diferente. En el caso de los estímulos incondicionados, voy a dar primero una definición funcional y después una un poquito más estructural para que tengamos un buen conocimiento de lo que es esto. Funcionalmente hablando, decimos, aunque parezca una tontería, esto es importantísimo, que un estímulo incondicionado es todo aquel estímulo que elicita una respuesta incondicionada. Pensad que en esta asignatura, bueno, en realidad en toda la psicología experimental, los estímulos se definen en función de las respuestas y las respuestas se definen en función de los estímulos, ¿vale? Que nadie os engañe diciendo que eso es una circularidad, porque no es verdad, es simplemente una descripción funcional, ¿sí? ¿De qué es función esta respuesta? De este estímulo. ¿De qué es función este estímulo? De esta respuesta. Por eso llamamos así a las cosas, ¿vale? Al EI lo llamo EI porque la respuesta que elicita es una RI. Y viceversa, a la RI la llamo RI porque es elicitada por un EI. De hecho, eso es lo que importa. En la medida en que el estímulo que hay delante no es un EI, entonces a la respuesta no la puedo llamar RI. ¿Sí? Y esto va a ser muy importante dentro de muy poquito, ¿de acuerdo? Cuando tengamos que diferenciar entre otro tipo de estímulos. Eso en cuanto a la funcionalidad. Ahora vamos un poquito más con la estructura. ¿Qué son los EIs y cómo identificar? Bueno, los EIs son estímulos que llamamos biológicamente relevantes. Y esto quiere decir que son estímulos, en lo referido a la vida de un individuo, que están directamente implicados en la supervivencia. ¿Sí? En realidad hay muy poquitos ejemplos de estímulos incondicionados. Se suelen agrupar en dos grandes categorías, de las que también os habla el manual, no siempre con toda la precisión deseable, no hay que decirlo, que son, por un lado, los EIs de tipo apetitivo y, por otro lado, los EIs de tipo aversivo. Muy bien. De nuevo nos encontramos con un problema, con un potencial problema al menos terminológico. Y es que nos aparecen aquí términos, que en este caso son o pretenden ser técnicos, que en nuestro día a día también nos aparecen con un significado un poquito distinto. ¿Qué significa para vosotros, en el día a día, apetitivo? Que nos gusta, ¿no? Rápido decimos agradable, deseable, que está bien. Es decir, juicios de valor. No ponemos nombres técnicos a las cosas por lo bien o mal que están en ciencia. ¿Sí? Ciencia tiene un significado muy diferente. Apetitivo no significa agradable, no es sinónimo. ¿Sí? La razón por la que llamamos apetitivo a los estímulos apetitivos es porque
las respuestas que elicitan, es decir, las RI, los reflejos que elicita su presencia, son reflejos que llamamos de aproximación. ¿Sí? Todo aquel estímulo biológicamente relevante que de forma innata elicita respuestas de aproximación es un estímulo que llamamos EI apetitivo. ¿Vale? Y de estos hay muy pocos. De hecho, como ejemplos podemos encontrar la comida, la comida es el ejemplo por excelencia, ¿vale? Porque además se ha utilizado, como veréis, en un montón de experimentos, en la inmensa mayoría, y es importante tenerlo como referencia. El agua se ha utilizado también bastante, aunque no tanto como la comida. Y en realidad poco más. Podríamos considerar alguna sensación térmica, por ejemplo, sensaciones de calor cuando hace frío, sensaciones de frío cuando hace calor, y de verdad que poco más. O sea, poquitos ejemplos puede haber. Importante que entendamos la razón por la que lo llamamos así. No todo lo apetitivo es agradable, ni todo lo agradable es apetitivo. Al menos no necesariamente. Son categorías diferentes. Y os pongo un ejemplo. ¿Os gusta toda la comida? Por igual. ¿La disfrutáis exactamente por igual? Hay casos que sí, he conocido, pero es muy habitual que no sea así. Que a lo largo de nuestra vida desarrollamos preferencias, gustos, ¿no? Y hay cosas que nos resultan más agradables y menos agradables. Bueno, la comida como EI, porque es un EI, sin hacer distinciones de si es esta comida o esta otra, hace que salivemos. Punto. Si os pongo comida delante, saliváis. Condiciones normales, ya veremos más adelante que puede haber procesos de aprendizaje que modulan esto, ok. Pero en condiciones normales la comida hace que un organismo vivo, en este caso un humano, salive. ¿Sí? La salivación, ya lo dijimos, no implica necesariamente babear, a no ser que seas un labrador, que muchas veces pasa, pero en un humano pues, podemos salivar a nivel gastrointestinal, ¿vale? Son respuestas muy sutiles, fisiológicas, que nos preparan para lo evidente, para que podamos ingerir ese alimento, digerirlo y, en definitiva, seguir vivos. Y esto lo hacemos incluso en presencia de comida que no nos gusta, ¿vale? O que nos gustan menos que otras. Entonces, puede darse el caso de cosas que nos resultan agradables y que además son estímulos apetitivos. Puede haber solapamiento a veces. Pero quiero que entendáis que la razón por la que los llamamos apetitivos no es porque nos gusten. ¿Sí? La razón aquí, simple y llanamente, tiene que ver con el tipo de respuesta que tiene lugar en su presencia, que son de aproximación. Y matizo. No confundamos o no igualemos el concepto de aproximación al concepto de desplazamiento en cuanto a movilidad, ¿vale? O sea, aproximarse no necesariamente, aunque a veces también puede que sea así, quiere decir me acerco físicamente al estímulo. Aproximación se refiere a un concepto un poco más amplio, a cualquier respuesta que vaya encaminada a terminar por entrar en contacto con el estímulo, ¿vale? Cuando yo salivo, o sea, yo puedo salivar estando quieto, no necesito moverme para salivar, pero esa salivación permite que yo entre de manera efectiva en contacto con el estímulo, ¿sí? Es lo que decía antes, si yo salivo, puedo ingerir ese alimento, digerirlo, etc. ¿Se entiende? Sí que hay reflejos que implican aproximación de moverse, ¿eh? O sea, esto también existe. Pero no necesariamente tiene por qué ser así para que lo consideremos de aproximación. Y la sexualidad puede ser... ¿Has dicho la sexualidad? Sí. A ver, es que el concepto de sexualidad no es un concepto técnico. Habría que operativizar a qué nos referimos exactamente. Hay respuestas de aproximación involucradas en conductas en un sentido más amplio sexuales. Sí. ¿Hay algunos EIs apetitivos que tienen que ver después con conductas sexuales? Sí, los hay. Esa era tu duda. Sí, o sea, también está ahí, sí. Es verdad que su medición es un poquito más compleja y que no ha sido tan explorada en experimentos conductuales de aprendizaje, pero sí, se considera así, al menos de momento. ¿Hasta aquí bien? Perfecto, pues... Esos estímulos pueden ser, porque aunque sea visual o... aunque no, entiendo que no ha sido aprendido, pero que puede ser a lo mejor cualquier tipo de respuesta, no sé. Suelen ser estímulos más de tipo, en el caso del humano, de tipo áptico, es decir, relacionados con el tacto. Con sensaciones que tienen que ver con el tacto, más que con la vista. Los estímulos visuales acaban adquiriendo funciones similares, que no iguales, a través de aprendizaje. Entonces, puede haber estímulos que a nivel visual nos eliciten respuestas sexuales parecidas a las que nos elicitan algunos estímulos incondicionados relacionados con el tacto. Esto sí ocurre. Pero ahí ya el responsable es el aprendizaje. Y la función de esos estímulos es diferente, bastante diferente en realidad. ¿Sí? Bien, pues si los estímulos apetitivos eran incondicionados, es decir, que de manera innata elicitan respuestas de aproximación, no dejo las clases grabadas. Vamos a ver ahora qué es lo que significan los aversivos.
Y de nuevo tenemos el mismo potencial problema. ¿Qué significa aversivo en vuestro día a día? Que no nos gusta, rechazo, desagradable, que está mal, ¿no? De nuevo, cosas que no son las que lo definen aquí, ¿vale? En nuestro día a día, perfecto, utilizar la palabra aversivo como os dé la gana, pero aquí mi consejo es que os ajustéis a lo que en realidad significa. Porque los términos técnicos están aquí para ayudarnos, aunque no lo parezca, porque son claros, porque son precisos, porque son unívocos, significan lo que significan. Si dejamos que ese significado que tiene en otros contextos contamine el de aquí, tenemos un problema. Y eso es una cosa que pasa mucho en esta asignatura. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si tampoco es una palabra tan rara, ¿no? Que lo usamos en nuestro día a día. Ya, pero uno tiene que adquirir la habilidad de discriminar en qué contexto está, ¿vale? Para ver el significado que tiene. Y no es fácil, porque de hecho llevamos, corregidme si me equivoco, lleváis muchos años con un entrenamiento en la dirección contraria, en la que aversivo significaba una cosa y siempre significaba esa cosa. Y ahora llegamos aquí y dice, oye, pero ¿cómo que esta palabra ahora significa una diferente? Aunque un poco relacionada. Ahí está un poco la complicación, ¿no? Efectivamente, aquí no significa desagradable, no es un sinónimo. Aquí va más por el camino que mencionábamos antes. Llamamos EIs aversivos a los EIs aversivos porque las respuestas incondicionadas que elicitan son respuestas incondicionadas que llamamos defensivas. ¿Vale? Reflejos que llamamos de defensa. ¿Cómo nos defendemos los seres vivos normalmente? ¿Conocéis el triple sistema de respuesta? Tenemos como 3 tipos de respuestas, 3 clases de respuestas que van encaminadas a defendernos de forma innata, que son, por un lado, la huida, el ataque, la lucha, la huida y la parálisis, también llamada y a veces referenciada en el manual como freezing, ¿vale? Freezing, del inglés congelamiento, congelación, ¿vale? Entonces, no es evitación, cuidado, no es evitación y de hecho, mucho cuidado con ese término, porque es que aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque el término evitación se utiliza dentro del condicionamiento operante para cosas muy concretas. Fijaos que aquí estamos hablando de conducta refleja. Como empecemos a utilizar un término que va referido al operante para referirnos a cosas que van referidas a reflejos, nos empezamos a hacer un cacao, ¿vale? Y una cosa que no debería ser complicada, al final las palabras nos hacen un nudo en el cuello y nos ahogan. Así que intentemos tener a las palabras bien colgaditas, ¿vale? Cada una en su sitio. ¿Qué pone después de R en último caso? Defensiva, de defensa. O sea, encima de que hay que descifrar el término de manual, tenéis que descifrar milenios. Lo siento. Intentaré mejorar en ese sentido. Que lo llevo diciendo muchos años y no lo he conseguido, pero bueno. ¿Se entiende? Ejemplos de EIs de tipo aversivo. Pues de nuevo hay muy pocos. Por ejemplo, dolor. Todo lo relacionado con el dolor suele ser uno de los EIs aversivos por excelencia. Ruidos fuertes. Esto se ha utilizado mucho en investigación. De hecho, yo actualmente estoy llevando alguna que otra línea, de las muchas en las que estoy metido, donde estamos evaluando diferentes efectos de este tipo de estímulos. Lógicamente, a un humano, porque últimamente estoy trabajando mucho con humanos, no le voy a dar una descarga eléctrica. De hecho, no se la doy a ningún animal, ¿vale? Pero a un humano, mucho menos, por razones evidentes, ¿no? Porque no, sería absolutamente imposible y tampoco lo haría, aunque me dejase. Yo tengo candidatos, ¿quieres? No, yo ahí no entro. Ahí no entro. Rencillas personales, eso es cosa buena. Entonces, lo que sí se utiliza mucho es en tareas por ordenador el típico sonido desagradable, vamos a llamarlo así, el típico mensaje de error de Windows, de ¡pam! Sonido así como muy, muy intrusivo. En realidad no hace daño, nadie se ha muerto por escuchar eso, ni ha sufrido ningún tipo de daño, ¿no? Pero lo suficientemente molesto como para generar pues, algunos efectos que luego investigamos, tanto a nivel reflejo como a nivel operante, más adelante. ¿Vale? Dolor, ruido fuerte, poco más. Sensaciones térmicas, de nuevo, en este caso cuando nos vamos al extremo, es decir, frío extremo, calor extremo, poco más. ¿De acuerdo? Realmente, apetitivo y aversivo, estrictamente hablando, hay pocas cosas. Porque una cosa que he dicho que es fundamental es que siempre que hablemos de un EI, de un estímulo apetitivo o de un estímulo aversivo, estamos hablando de EIs. Si el estímulo que estamos analizando, evaluando, no es un EI, entonces no tiene sentido aplicar esta etiqueta. ¿Vale? Esa etiqueta, ese apellido, apetitivo o aversivo, solamente aplica a funciones incondicionadas, por tanto, innatas. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Podrías ponernos un ejemplo como si fuera una pregunta tipo test? En este caso, para aclarar, o sea, por dejarlo un poco en un contexto de algo concreto. En este caso, ¿qué sería? ¿Ante este estímulo sería tal o tal? Porque se entiende que si hay un estímulo, en este caso, indirecto, Incondicional. la respuesta, ¿no? Va a ser, porque es lo que has dicho, lo uno va con lo otro y lo otro va con lo otro. Sí. Por tanto, es saber, porque ya la temática la vas a tener, pero como dices tú, no os hagáis a la idea de que apetitivo es positivo o aversivo es negativo. Por tanto, no sé cómo decirlo. De hecho, has subido al siguiente nivel, que ya es meter los términos positivo y negativo. Cuidado con eso. Claro, eso te digo, necesito un ejemplo para aprovechar. Pero he puesto ejemplos de apetitivos y aversivos. Claro, o sea, pero dentro de una posible pregunta que hicieran en un test, podría ser eso. Entonces, Vale, la razón por la que llamamos a un estímulo apetitivo es 2 puntos. Lo mucho que nos gusta. No. Ya está. Que elicita respuestas incondicionales de aproximación. Correcto. Y solo eso es correcto. ¿Sí? Con todo lo que ello implica. Es decir, tienen que ser incondicionadas. Por tanto, tiene que ser un EI. ¿Vale? De aproximación, no de disfrute. No estoy diciendo que un EI no pueda tener, de hecho suele ser así, pueda tener impacto a nivel emocional. ¿Puede haber comida que nos haga disfrutar? Sí. ¿Puede haber comida que nos haga pasarlo muy mal? Sí. Mirad lo que ocurre en situaciones, por ejemplo, como voy al extremo, de trastorno de la conducta alimentaria. O sea, que la comida no solamente ejerce funciones, no ejerce funciones agradables, sino que de hecho es todo lo contrario. Y si nos vamos al otro lado, nos pasa lo mismo. ¿Los 6 aversivos suelen provocar malestar? Sí. ¿Pero es esa la razón por la que lo llamamos aversivo? No. ¿Vale? Yo puedo estar utilizando un EI aversivo y que incluso haya personas que lo disfruten. Hay gente que disfruta el dolor. Literalmente. ¿Vale? Pasa. Y ahí el aprendizaje tiene mucho que decir, evidentemente. Entonces, cuidado con eso. ¿Vale? Si atendéis bien a la definición que de alguna forma está detrás de cada uno de estos estímulos, respuestas, etcétera, no tendríais por qué llegar a nunca. Pues tener muy claro esto que estoy diciendo, ¿vale? Lo que es un EI y lo que implica aversivo y apetitivo, que es solamente eso. ¿Vale? ¿Puedes repetir los ejemplos de los aversivos? Sí, dolor, hemos dicho ruidos fuertes. Esto depende de la especie, ¿eh? Una cosa importante es que los EIs son EIs porque dentro de una misma especie, de forma innata, generan las mismas respuestas para todos los individuos. Pero no necesariamente generan las mismas respuestas para todas las especies. ¿Sí? O sea, la comida, por ejemplo, en el caso de las palomas es un EI apetitivo, pero elicita respuestas de picoteo. En el caso de las ratas sigue siendo apetitivo, pero elicita respuestas, en este caso, de salivación o de manoseo también. Son diferentes. ¿Vale? Pero dentro de una misma especie, todos los individuos estarían desplegando las mismas conductas de forma innata ante esos estímulos. Y dijimos también, perdona, las sensaciones térmicas extremas. Calor extremo, frío extremo. ¿Entendido? Muy importante, porque más adelante empezaremos a introducir otros estímulos que son capaces, a través de procesos de aprendizaje, de terminar elicitando respuestas parecidas. Y no solamente, me refiero ya a lo largo de nuestra vida, ¿eh? No solamente nos defendemos del dolor físico, luego aprendemos a defendernos de muchas otras cosas, pero lo hacemos ya por razones diferentes, lo hacemos más bien por aprendizaje, no de forma innata. Esta es la clave, ¿vale? Saber identificar cuando la respuesta que estamos llevando a cabo es innata, es elicitada por un estímulo biológicamente relevante, y cuando lo estamos haciendo ante otros estímulos que en principio no hacían que nos comportásemos de esa forma y que lo han terminado haciendo a través de la aprendizaje. ¿Vale? Porque podemos decir que se divide entre lo biológicamente determinante y lo aprendido en grandes rasgos. Los estímulos. Hay estímulos que de forma... Vamos a verlo así. Hay estímulos que de manera innata tienen capacidad de hacernos responder de formas específicas y hay otros que no. ¿Sí? Son los estímulos que si luego, más adelante a lo largo de nuestra vida, terminan por hacernos responder de formas específicas, entonces probablemente habrá aprendizaje por medio. ¿Sí? Yo no tengo que aprender a salivar delante de la comida, pero sí tengo que aprender a salivar cuando alguien me dice, vente que la comida está lista. Si llega un momento en el que empiezo a salivar cuando alguien me dice eso, probablemente ha habido aprendizaje. Porque si tú a un bebé recién nacido le dices, vente que la comida está lista,
hará cosas, porque es un ser vivo, pocas, tiene poca variabilidad conductual en ese momento, pero probablemente lo va a salivar. Salivará cuando tenga la comida delante, cuando esté oliendo, es decir, cuando esté ejerciendo su función incondicional. ¿Sí? Claro, todo estímulo me tiene que generar una respuesta. Bueno, Para que lo llamemos estímulo, sí. claro, Y si no, es que no es un estímulo. claro. ¿Vale? De hecho, los estímulos neutros, de los que hablaremos próximamente, generan respuestas. Si no, no los llamaríamos estímulos. Lo que pasa es que esas respuestas no son específicas como si lo son estas. Ya llegaremos. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Importante, detenernos en este punto. Bien. Alguna pincelada respecto a los otros dos tipos que he señalado de conducta innata. Por un lado, como decía, las pautas de acción fija, que no sé si el manual las llama fijas o modales, no lo recuerdo. Puede ser que... ¿Alguien lo tiene delante? Si alguien lo encuentra, decídmelo, por si acaso me he equivocado, que... Lo digo porque hasta hace unos años el término pautas de acción fijas era como estaba como bastante consolidado, pero de unos años a esta parte se les llama casi siempre pautas de acción modal, ¿vale? PAM, PAM. Básicamente porque hemos visto que no son tan fijas como parecían, que tienen otras consideraciones. Entonces, modales, ¿no? O las dos, es decir, que supongo que algunas veces la llaman de una forma, a veces de otra, o incluso dicen esto mismo que he dicho. Vale, estupendo. Importante diferenciar entre una pauta de acción fija y un reflejo innato. Y no es tan fácil como parece, porque ambos son tipos de respuestas innatas, ¿vale? Venimos al mundo con ellas. La diferencia fundamental, o las diferencias fundamentales las encontramos aquí. En primer lugar, y lo más importante probablemente, el estímulo que las elicita, a unas y a otras. Cuando hablamos de reflejos innatos, como hemos dicho, los estímulos que elicitan esas respuestas son los EI, los estímulos incondicionales. Cuando hablamos de pautas de acción, en este caso los estímulos que las desencadenan, y por eso se llaman así, son los estímulos desencadenadores innatos, los EDI. ¿Vale? ¿Qué diferencia un EI de un EDI? Pues lo directa o indirectamente relacionados que están con la supervivencia del individuo. Los EIs, como ya hemos visto, son estímulos directamente implicados en la supervivencia del individuo, mientras que los desencadenadores tienen importancia a nivel evolutivo, pero no tienen una relación tan directa en el caso de la supervivencia de ese individuo. ¿Vale? Aunque la hayan tenido en relación a la supervivencia de la especie, evidentemente. Ahora pongo algunos ejemplos. Suelen ser, en este caso, y esto es algo que lo diferencia de los reflejos innatos, en este caso suelen ser conductas de tipo motor. Es decir, ¿sabemos a qué nos referimos con esto? Motor que implica movimiento, ¿vale? De alguna manera. Suelen ser conductas muy ritualizadas, es decir, que están formadas por pequeños eslabones, por pequeños componentes que se van sumando unos a otros. Pueden ser como cadenas de conducta relativamente largas. Y además están estereotipadas, en el sentido de que se desencadena todo lo que es el conjunto de respuestas y hasta que no termina no hay nada que hacer. Es decir, es como que tiene lugar hasta que acaba. Supongo que habréis visto 1000 veces a un perro que se pone a escarbar o a un perro que después de hacer sus necesidades se pone con las patas de atrás a hacer así en el suelo, ¿no? Como arrastrar las patas. Esos son ejemplos muy claros de pauta de acción modal. ¿Habéis visto documentales alguna vez con los típicos rituales de cortejo en aves? El baile este que hacen muchas veces suelen ser pautas de acción modal también. Algunos rituales de lucha en mamíferos. ¿Habéis visto? Ahí tenéis una imagen, ciervos que luchan poniendo los cuernos de una determinada manera. Están, por ejemplo, las morsas. Si las habéis visto alguna vez luchar, parece un videojuego de combate por turnos, que primero va una y luego a la otra y como que respetan los turnos. Todo eso forma parte de una pauta de acción modal, ¿vale? Son conductas innatas, propias de cada especie tiene las suyas. Y una cosa muy importante